Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta nueva sustentación de trabajo titulada Aportes de la estrategia didáctica, el profesor clown para la construcción del rol docente, del rol del profesor, perdón, de teatro e información en la ruralidad, a cargo de nuestro estudiante Carlos Sebastián Ruiz Reyes y bajo la tutoría del maestro Eduardo Arturo Guevara Díaz. Profesores de jurados, la profesora Eliana Varela, un gran abrazo, un gran saludo. Y maestro Carlos Eduardo Sepúlveda, un gran abrazo también. Bienvenidos a esta nueva sustentación y por supuesto un gran saludo al maestro Eduardo Guevara, tutor de este trabajo de grado. Entonces, Carlos, tienes 20 minutos para realizar tu sustentación. Una vez terminada la sustentación, entonces daremos paso a intervenciones, preguntas, comentarios de los jurados y también del tutor sobre tu trabajo y tu presentación. Una vez terminado esto, tú te quedarías aquí respondiendo preguntas, ampliando cosas y el jurado se retiraría conjunto con el tutor para deliberar tu participación y tu nota definitiva en este trabajo de grado. Entonces, no siendo más, son las 11:03 desde mi computador. Tienes 20 minutos a partir de ahora. Muchos éxitos. Ven el ping-pong. Lo desaparecí, pero así como lo desaparecí, lo puedo volver a aparecer. No tengo nada. Mágico, ¿no? ¿No? Pues tengo otro. ¿Ven la cuerda? ¿Ven la cuerda? Si yo le digo, quédate quieta, ella se queda aquí. Si yo le digo a ella, quédate quieta, ella automáticamente se queda quieta. ¿No tampoco? Bueno, yo vengo súper preparado para esta sustentación. Buenos días. El nombre de mi trabajo es Aportes de la estrategia didáctica El profesor clown para la construcción del rol de profesor de teatro en formación en la ruralidad. Antes de empezar, es importante situarnos contextualmente en dónde se desarrolló la investigación. Esta investigación se desarrolla en el municipio de Cuitiba, Boyacá, bajo el modelo de inmersión pedagógica en el Colegio Santo Domingo Sabio y en la escuela La Esmeralda, la cual cuenta con la característica del multigrado. Según el Ministerio de Educación, Restrepo, Pérez y Cerrato, concluyen que el multigrado es que mientras en un grupo está transición, segundo, cuarto y quinto a cargo de una profesora, en el otro grupo están los cursos restantes en primaria con la otra profesora. Bien, vamos a encontrar ahora cuál es el problema de esta investigación. Por lo siguiente, formulamos esta pregunta. ¿Cuáles son los aportes a la construcción del rol de profesor de teatro en formación que se evidencian en la implementación de la estrategia didáctica El profesor clown? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, lo centralizamos en el siguiente objetivo: determinar los aportes a la construcción del rol del profesor de teatro en formación generados a partir de la implementación de la estrategia didáctica El profesor clown. Bien, vamos a hablar de la metodología. Para esta investigación utilizamos la metodología IAP, o sea, investigación acción pedagógica, que según Restrepo nos la define en tres fases: de construcción, reconstrucción y evaluación. Para efectos de esta investigación, la metodología se usó en dos maneras. Por un lado, como la estructura del trabajo monográfico escrito, y por otro lado, la investigación en cuestión de tiempo, como se puede ver en la presentación. En primera instancia, como estructura, encontramos que la deconstrucción corresponde a introducción, justificación, marco teórico y marco metodológico, ya que, según Restrepo, la deconstrucción es en el momento que el profesor encuentra un problema en su hacer. Para ello se basa de autores, de referentes, de observaciones, de sus experiencias, para ver por qué está sucediendo dicho problema. En segunda instancia tenemos la reconstrucción, que corresponde al diseño de la estrategia didáctica El profesor clown, ya que, como lo menciona Restrepo, la reconstrucción es el momento que el profesor
incentiva o lleva a cabo una acción, una didáctica que logre darle respuesta a este primer problema que se encontró en la etapa anterior. Posteriormente hablamos de evaluación, que para la investigación se trata de análisis, conclusiones y bibliografía, ya que, según Restrepo, la evaluación es en el momento que el profesor reflexiona, analiza, sintetiza de la experiencia que acabó de tener para darle respuesta a este primer problema. Listo. En cuanto a cuestiones de tiempo en el trabajo, observamos en la presentación que la deconstrucción se desarrolla en el 2018, 1 y 2, donde se hizo la observación a profesores de teatro de terreno para mirar cómo estaban realizando sus clases, qué didácticas estaban utilizando. En segunda medida, se realiza un anteproyecto en el proceso de movilidad en la Ciudad de México, en la UNAM, bajo la pregunta ¿qué es ser profesor de teatro? Finalmente, se hace la planeación y experimentación, de las primeras esbozos del profesor Clown en el énfasis de creación para las artes escénicas con el profesor Óscar Cortés. Ahora hablamos de una primera reconstrucción, sucedida en el 2019-1, que fue la primera implementación a muy grosso modo del profesor Clown en el colegio Roberto Velandia en Mosquera. Posteriormente hablamos de la segunda reconstrucción y por eso el índole de este trabajo es rural, porque aquí se desarrolló totalmente la estrategia didáctica con mayor intensidad de tiempo en el municipio de Cuitiba, Boyacá, en 2019-2. Posteriormente hablamos de una evaluación en el 2021 y 2, donde se recoge toda la experiencia adquirida toda la información adquirida en la experiencia y se reflexiona, se sintetiza, se analiza para hacer el siguiente trabajo. Ahora bien, vamos a hablar de los instrumentos de recolección de información que utilizamos para la investigación. En primer momento utilizamos los formatos LAE, los cuales fueron las planeaciones de clase, diarios de campo, proyectos de aula e informes finales. También utilizamos fotografías y videos, ya que, como lo menciona el autor Ávila, él nos dice que mediante esto el profesor se puede observar de cómo está desarrollando la clase. De la misma forma puede ver cómo los alumnos están reaccionando a sus estímulos o a sus didácticas. También utilizamos la clínica didáctica según Rickenman, en el sentido de que organizamos todos los informes finales y los diarios de campo en los observables de la investigación. Es decir, se recogieron los informes finales y diarios de campo y se dijo, de este diario de campo 1, esto corresponde a definición y regulación. Del diario de campo 2, esto a institucionalización y esto a evolución. Así sucesivamente. Bueno. Todos van a prender las cámaras. Yo no los alcanzo a ver porque no los veo, pero vamos a ver que sí, a ver, todos con las cámaras prendidas, ¿sí? Con las manos hacia el frente todos, bien, muy bien, excelente. Vamos a darle la vuelta con las palmas hacia afuera, bien, eso, vamos a intercruzar los brazos, eso, los deditos, muy bien, movemos el meñique, bien, sin soltarse. Oye tú, ¿sí? Lo estás haciendo perfecto, tú, oye, por favor, colabora, no hagas trampa. Bien. Ahora, vamos a parar el pulgar y para arriba. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. Listo. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Para qué crear una estrategia didáctica? Esta estrategia didáctica corresponde a lo que plantea el Ministerio de Educación, Restrepo y Gómez, al decir que las estrategias que se desarrollan en la ruralidad, las didácticas, son muy poco pertinentes para este contexto, ya que referencian que normalmente los profesores que están en estos lugares son profesionales que están formados en universidades urbanas que vienen a reproducir teorías y técnicas que no son acordes con el contexto. Por eso nace la necesidad de crear una estrategia didáctica. Como podemos ver en el formato que se hizo para la investigación, podemos observar que tiene unos colores particulares, una forma y unos ítems. Esto con el fin de que cuando un investigador o cualquier otro profesor lo vaya a desarrollar, lo pueda hacer con los colores que él quiera, que él le gusten, con la forma que él quiera, con el sentido de que cree un sentido de querer hacerlo, que lo atraiga, ¿no? Que presente rechazo como sucede con el blanco tradicional o se presente como una camisa de fuerza, que al ver los colores que le gusta, lo atraiga. Ahora bien, como podemos observar en este formato, en la tercera fila, en el cuadro azul, dice nombre, estrategia didáctica, el profesor Clown. Es importante darle un nombre a la estrategia didáctica, ya que esto le permite tener un sentido de pertenencia del profesor hacia lo que está haciendo o lo que va a realizar. En el cuadro verde dice frase inspiradora. Todos los payasos del mundo quieren cambiar el mundo.
pero como no podemos, hoy vamos a cambiar la vida de una persona, del payaso Tote Poltrona. Esta frase, valga la redundancia, permite que el profesor se inspire a lo que va a hacer, le permita hacer esta estrategia didáctica, le permita hacer su trabajo con pasión, con amor, que le den ganas de hacerlo, que lo quiera hacer verdaderamente. Abajo en el cuadro amarillo observamos que dice objetivo A. Este objetivo A es objetivo alumnos, que corresponde a todos los objetivos que el alumno va a aprender durante la implementación de la estrategia didáctica. Abajo dice objetivo P, que son objetivos profesor, que son estos objetivos que el profesor va a aprender después de la implementación de la estrategia didáctica, es decir, todo lo que el profesor espera aprender para su formación y para su construcción como profesor. En el cuadro de abajo, en el naranja, encontramos que dice cronograma. Para esta investigación se incentivó un cronograma en 8 semanas. Es decir, si en la semana número 1 el tema era el gag cómico, esto le permitía al profesor tener claridad qué actividades debía desarrollar durante esa semana para alcanzar el objetivo de dicho tema general. Por último, en el cuadrito amarillo encontramos reflexión y cierre. Esto se hace después de toda la implementación. Aquí se pueden colocar todos los entregables de los alumnos: dibujos, escritos, cuentos, canciones, fotografías, lo que sea. Aquí es importante reflexionar que según Sean y el profesional reflexivo y la investigadora Tatiana, concluyen que el conocimiento se construye con el otro y no con la individualidad. Esta reflexión en el sentido de que las profesoras de terreno intuitiva, después de la implementación del profesor Clown, reflexionan y caen en cuenta que están utilizando didácticas un poco tradicionales, a lo que ellas dicen que quedan en la tarea de buscar, de mirar de qué otras maneras pueden realizar la clase. Tal es el punto que una de las profesoras menciona que ella entiende que entrar con una sonrisa al aula le permite que todo en la atmósfera cambie totalmente. De la misma manera, el profesor de terreno de Mosquera se caracteriza por ser muy estricto y serio, pero al ver al profesor Clown, este empieza a involucrar ciertos elementos de profesor Clown, lo que le permite que su clase sea un poco más dinámica. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos que construyeron al rol del profesor. Como podemos observar, son 3. En primera instancia, tenemos los procesos del profesor, según Loaiza. Nos plantea un proceso educativo, que es en el sentido que el profesor está aliado a una institución educativa y tiene conocimientos didácticos y pedagógicos. Para efectos de esta investigación, el profesor está aliado a la Universidad Pedagógica Nacional en su práctica de inmersión y tiene, pues, conocimientos didácticos y pedagógicos. Seguimos con uno creativo, que es el momento que el profesor trae toda su experiencia artística profesional que realiza afuera y la trae al aula para potenciar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. En esta investigación se ve cómo el profesor tiene una experiencia y un acervo teatral desde el clown allá afuera y la trae al aula de clase para hacer una estrategia didáctica. Hablamos, por último, de lo social, de esta relación que tiene el profesor y alumno, que sea un trato respetuoso, sea un trato con amor, sea un trato de humano a humano y no con una máquina. En segunda instancia encontramos la emocionalidad del profesor. Aquí mencionamos las 7 percepciones y habilidades afectivas según Nelson y Lloyd, las que proponen que el trato con cariño en el aula, el respeto, las palabras como amor, cariño, entender al alumno como eso y no como una persona alienada en la clase, le permite al alumno estar en la clase un poco más tranquilo. Por esta razón, el profesor Clown siempre trabajaba con la consigna en el aula de que vine aquí a ser feliz. Esto le permitía a los alumnos estar más tranquilos. Cuando se sentían importantes, cuando el profesor los llamaba por su nombre y sabían que el profesor sabe cómo se llama. Entonces, esto le hace creer al estudiante que es importante, se siente importante. Podemos hablar también de la pedagogía del amor según Dispar y Naranjo, pero por cuestiones logísticas no lo podemos hacer por tiempo, porque le vamos a dar el paso a Goleman y la inteligencia emocional. Goleman nos dice que es importante reconocer nuestras emociones para poderlas manejar, ya que estas se transmiten empáticamente. Entonces, si el profesor Clown llegaba al aula feliz, contento, dispuesto, los alumnos lo reciben de la misma manera porque se transmitía empáticamente. Pero si el profesor Clown llegaba triste, cansado, estresado, agotado, los alumnos lo recibían exactamente igual. Por último, hablamos de los gestos docentes según Sensevi, Rousseau y Merchant. Aquí hacemos la claridad de que tomamos esta teoría y la modificamos para ponerla a contexto con la investigación y para que fuera muy pertinente con el contexto. Vamos a hablar de algunos gestos docentes en particular. Hablamos de la definición, pero para el profesor Clown, él la denominaba como entrada cómica.
¿Por qué? Porque si el tema de la clase era el gag cómico, siguiendo el ejemplo, el profesor entra al aula de clase haciendo un gag cómico, lo que provoca en los alumnos, ¿y este quién es? ¿Este qué está haciendo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Causa un sentimiento de extrañeza en los alumnos. Entonces, el profesor Clown, después de hacer su entrada cómica, la explica y la define. Dice, bueno, muchachos, esto fue la entrada, el gag cómico y eso es lo que vamos a hacer hoy, etcétera. Hablamos ahora de la regulación, de cómo el profesor, no, mentira, de la regulación. Aquí se hace la aclaración de que no se regula al alumno, en algunas ocasiones sí, sino encontrar algunas actividades, acciones, códigos que nos permitan tener un mejor control del grupo. Según Foucault, él nos señala que se debe incentivar un tipo de señal para que el sujeto ponga atención y se le transmite una información. En ese orden de ideas, esta investigación propone unos códigos y acciones reguladoras del profesor Clown, los cuales son el pito regulador, son el trompo regulador, sí, muy feliz con el trompo regulador. Posteriormente hablamos de la nariz de payaso, que esto es un asunto importante que tocaremos más adelante, del cardumen escénico, que era así, y de las magias cómicas, como lo realizamos al principio de esta sustentación. Listo, ahora sí vamos a hablar de la mesogénesis, de cómo se quiere comportar el profesor en la clase. Normalmente se piensa un profesor como una persona muy seria en el aula de clase, pero ¿qué pasa si el profesor es ridículo y exagerada? Que ya de por sí, según Navarro, son características del clown. Pues el profesor clown, al ser ridículo en el aula, crea una complicidad directa con el alumno. El alumno ya no se siente mediado por la autoridad que representa un profesor, sino se siente más en confianza, se siente más con un igual, que permite que todo el ambiente de aprendizaje sea un poco más cariñoso, como lo habíamos dicho anteriormente. Finalmente, pero no menos importante, hablamos de la topogénesis, donde Sensei no la define como que son los roles por por los cuales circulan los sujetos en el aula, es decir, el rol de profesor, el rol de estudiante, etcétera. Pero en este caso vamos a hablar que el profesor participó por varios roles, solo el profesor le pasaron varios roles. Según esto, el investigador Velázquez nos menciona que normalmente los profesores de teatro no les gusta actuar en su clase o son muy tímidos, o sea, no actúan para potenciar el conocimiento en su clase. Por eso vamos a hablar de un nuevo concepto que es el teatro aplicado, que según Motos dice que es utilizar el teatro además como contenido, como el medio por donde se va a llegar a ese contenido. De esta manera nace la idea de crear un personaje cómico para el aula que se llama el profesor Clown. Este se caracteriza porque está construido a partir de unos elementos que a su vez son los contenidos de la clase. Es decir, si el profesor Clown utiliza el gag cómico, la entrada cómica, la vulnerabilidad, el ridículo, la torpeza, estos mismos van a ser los conceptos que se van a desarrollar posteriormente. Acá en este cuadro podemos observar cómo es la creación de un profesor clown y de un clown profesional. Mientras uno habla de alumnos, el otro de espectadores, de clase, de espectáculo, de traje, de vestuario. Mientras el profesor clown se centraliza en su creación de rol de profesor, el clown profesional implementa la técnica. Uno enseña los contenidos, el otro los usa. Uno habla de aula, el otro habla de escenario. Finalmente, concebir al profesor clown como este artista que llega al aula y da su experiencia y sus conocimientos a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que el clown profesional, el momento que es el profesor en las tablas, de cómo este trae todos sus conocimientos didácticos y pedagógicos para desarrollarlos en sus ejercicios escénicos profesionales. Así entramos a hablar entonces de estas topogénesis. Por el lado izquierdo tenemos al profesor en formación, el cual se caracterizaba por ser muy serio, muy penoso, muy introvertido, vestía muy normal, mientras que en el lado derecho tenemos al profesor clown, el cual se caracterizaba por ser ridículo, extrovertido, le gustaba jugar, etcétera, totalmente diferente al profesor en formación. Este profesor clown tiene unas medias características, tiene un pantalón característico, tiene un arete en aro en la oreja, utiliza pues sus clásicos zapatos de payaso y, lo más importante, su nariz de payaso, ya que al profesor clown, al tener la nariz de payaso, entra en un subrol topogénico del profesor clown. Es decir, cuando el profesor clown tiene puesta su nariz de payaso, está en un rol mayormente artístico. En este sentido, el profesor entra a interpretar, a representar, trae ejercicios del acervo teatral y del clown universal, como se ve en la imagen derecha y como yo hice al principio de la ponencia,
y en la mitad con el ejercicio de las manos. Posteriormente, cuando el profesor clown se quita la nariz, entra en un rol de profesor clown, sigue siendo profesor clown, pero más pedagógico. Es decir, en este sentido el profesor ya define, ya explica, ya utiliza sus gestos docentes, como se puede observar en la foto que está debajo del cuadro y como yo estoy haciendo en este momento en la sustentación. También debemos hablar de cómo el profesor clown es un sujeto mediador en el aula. Es decir, el profesor clown es el primer referente vivo por el cual los estudiantes observan qué es el teatro y qué es el clown para poderse fundamentarse en él para crear lo que se vaya a realizar en la clase. Bien, vamos a hablar de algunas metodologías que utilizaba el profesor clown para el desarrollo de su clase. Como primera de ellas, el profesor clown concebía sus actividades como juegos. Esto le permitía a los alumnos encontrarle un atractivo tan grande que lo realizaban en descansos, que lo realizaban en sus tiempos libres en la casa, lo que permitía que ellos llegaran al aula de clases con ejercicios montados. Entonces, por esto la clase se empezaba a hacer un poco más dinámica, más tranquila, y se podía avanzar mucho más rápido, pues porque ellos estaban avanzando muy rápido. Por otro lado, según el investigador Velázquez, él nos menciona el rompimiento de la cotidianidad escolar. En este sentido, el profesor clown no parece profesor, hace la clase fuera del salón, hace las actividades diferentes que otros profesores. Esto permite que los alumnos se salgan de este lugar habitual que ellos conocen como clase para encontrar otras formas y otros lugares de aprendizaje. Listo, terminando, encontramos las conclusiones. Para tratar de darle respuesta a esta pregunta problema que presentamos al principio, la dividimos en 4 aspectos. Primero, del rol del profesor de teatro. Aquí mencionamos que este rol se construye, como lo mencionamos anteriormente, según los procesos, la emocionalidad del profesor y los gestos docentes, donde la clase es un lugar de encuentro y no de absoluta autoridad. Un espacio donde los alumnos y el profesor aprenden, y no porque la teoría lo diga, sino porque verdaderamente está sucediendo, donde el divertimento y el disfrute son fundamentales, ya que posibilita un espacio de enseñanza-aprendizaje cálido que le permite a los alumnos estar dispuestos en las actividades, bajando los índices de estrés y nervios para trabajar desde el juego. En segunda medida hablamos del clown. Hablamos de cómo en un primer principio se trata de romper con estas didácticas tradicionales. En este segundo momento hablamos de cómo rompemos esta idea tradicional de payaso. Un clown que quiere decir y enseña algo. Un clown que entiende la risa como un catalizador o un objeto mediador en el aula que posibilita la circulación de contenidos, de valores axiológicos, de absolutamente todo. En tercer aspecto encontramos la ruralidad, el lugar privilegiado que tiene el profesor en el aula, en la ruralidad, perdón. Es profesor en la tienda, es profesor en la plaza, es profesor en la calle. Esto posibilita una construcción de rol mucho más acertado. También mencionar la relación directa que hay entre la escuela rural y la comunidad. Es decir, todos los conocimientos y conceptos que se empezaban a desarrollar desde el aula empezaban a salir de la misma y empezaban a llegar a la sociedad, creando este tejido social que comúnmente llamamos. Por último, hablar de profesor artista y artista profesor, de pensar la clase como teatro y el teatro como clase. Aquí hablamos que según el investigador y bailarín Aymar Pérez, dice que nosotros normalmente nos referenciamos hacia otros autores para darle validez a lo que nosotros estamos diciendo sin darle importancia a nuestra voz. Entonces, esta monografía lo que pretende es hacer un discurso propio a partir de una experiencia muy significativa. María Caso también nos cita las similitudes entre el acto de educar y el acto artístico, mencionándonos la clase, como el performance más largo por el que pasamos los seres humanos. Es decir, un performance de 13 años de duración con 8 horas diarias, donde encontramos la similitud entre la caja negra en el teatro y el aula gris en el colegio. Nos invita a pensar a los estudiantes o a los alumnos como invitados a un hecho artístico y a los profesores como los que van a ofrecer dicho espectáculo o como los artistas que les van a ofrecer algo a sus estudiantes. Por último, evitar el llamado teatrocentrismo, como lo menciona el profe José Domingo, para bajar el teatro de estos índices supremos de belleza y no sé qué, para ponerlo más al servicio de la comunidad. No tratar el teatro como si fuera una religión, sino un teatro más abierto para la población, un teatro a la par con los campesinos, un teatro que sea bueno para la escuela y para los alumnos. Finalmente, mencionar cómo este trabajo monográfico es el incentivo teórico para la creación de este grupo Movimiento Clown Ridículamente Sorpresivos, que actualmente está trabajando en asuntos del desarrollo del profesor clown
en la ruralidad y en periferias de la ciudad de Bogotá. A grandes rasgos, están los hallazgos de la monografía, pero si quieren encontrar más, pueden remitirse al documento. Había una vez en un circo, iba a llegar un circo y estaba diciendo, ¡el hombre fuego! Todo el mundo, ¡wow, el hombre fuego! Llegó el circo y el director de ceremonias anunciaba, ¡el hombre fuego! Sin antes los payasos. Y la gente, ¡ay, sí, los payasos! Cuando de repente el director del circo dijo, y con ustedes, ¡el hombre fuego! Se apagó todas las luces del circo, todas. Empezó a salir mucho, pero mucho humo. Se escuchó que alguien llegó al centro de la pista del circo. Cuando se prenden todas las luces y el humo se disipa. Y adivinen quién era. Era un cerdito que dijo, ¡cáchime quieto! Muchas gracias. Ahí te conseguimos un par de minutos más para terminar tu exposición. Bien, en este momento entonces pasamos a darle la palabra a los jurados. Si tienen preguntas, apreciaciones con respecto al trabajo de grado que acaba de presentar Carlos. Entonces, no sé cuál de los dos, si quiere la profe Eliana, le damos la palabra para que pueda empezar. Gracias. Hola Charlie, Clown, un placer escucharte y poder leer tu documento. Yo quiero hacer 4 apreciaciones al respecto, digamos, de tu documento y de tu presentación en este momento. La primera que quiero hacer es con respecto a la resignificación del profesor. Sí, creo que tu documento tiene un fuerte poder investigativo en la resignificación misma del profesor y el profesor de artes escénicas, ¿sí? De estas nuevas maneras que debemos encontrar como desde la licenciatura. La segunda que tengo por decirte es digamos, la mirada que tú nos aportas y nos aclaras, porque seguramente ya está aportada desde otro lugar, pero también la traes al hecho de la licenciatura, de la LAE, y es la educación como hecho recíproco, ¿no? Como yo llego, me reciben, ¿sí? Como yo me voy, también me despiden. Y eso me parece que es un elemento muy potente de tu documento también y de tu presentación el día de hoy. Comprender que lo que se hace, lo que se planea, tiene resultado también en la acción misma del aula. Otro de los puntos que te quiero mencionar está referido a los gestos docentes y me parece muy importante, digamos, el alcance que tú alcanzas valga la redundancia, que alcanzas a dar, referidos ya en un profesor de artes escénicas. Este es un tema, digamos, en el que venimos indagando en la licenciatura ya, y es como poner entonces la teorías puestas directamente dentro del profesor, dentro de los profesores en formación de la LAE, y creo que tú logras hacer unas claridades bien importantes frente a los gestos docentes, no en alejado, no en un profesor de matemáticas, no en cualquier profesor, sino en el profesor de artes escénicas, ¿sí? Y en artes escénicas directamente en la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Esos 3 elementos y un último que, digamos, sí lo vi ahorita, digamos, en tu presentación, en tu sustentación, y tiene que ver con el hecho mismo de la transposición didáctica, ¿no? Siento que nosotros hemos hablado bastante de transposición didáctica en el aula, ¿sí? Un poco como afuera, pero en tu ejercicio ahorita veía la transposición didáctica misma que está teniendo tu rol de profesor y digamos el profesor Clown. Ahí hay un punto que seguramente está bien claro y bien bonito para indagar y que queda muy abierto, ¿sí? La transposición didáctica misma del ejercicio docente que hacen ustedes, ¿no? Cómo cogen los contenidos y los apropian ustedes para ustedes. Me parece que es otro de los puntos muy importantes. Charlie, nada, por el momento felicitarte, a mí me agrada bastante el tema que tú estás tratando, me agradé mucho de leer tu documento y de verte pues hoy, y ya,
Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, profe Eliana, muchas gracias, muy amable. Entonces le damos la palabra al profesor Carlos Sepúlveda. Muchas gracias. Considero, como la profe Eliana acaba de plantear, que me parece que es un trabajo de grado bastante interesante, porque siento que tiene muchas bondades. Es decir, creo que, por ejemplo, es interesante ver cómo un estudiante que ha venido desarrollando, digamos, unas inquietudes teatrales personales propias con respecto, por ejemplo, al tema del clown, es capaz de capitalizar esa búsqueda escénica, esa búsqueda teatral dentro de este género, podríamos decirlo de ese modo, cómo lo capitaliza de una manera tan interesante en función de un trabajo que a mí me parece apasionante, digamos, en el tema de la educación en la ruralidad. Creo que es digno de felicitar al estudiante porque siento que es muy difícil a veces incidir de una manera clara o con un discurso escénico, digamos, tan acartonado, incidir en ciertos sectores de la ruralidad donde probablemente quizá otros discursos y otras técnicas, etcétera, no puedan calar tan profundamente como logra, digamos, Carlos hacerlo con esta propuesta. En ese sentido, creo que es muy interesante, digamos, esta articulación que él hace de sus búsquedas personales y cómo las pone en función de una estrategia didáctica que me parece muy interesante, pues, y emocionante también verlo en ese juego que nos plantea de cómo poder construir un rol docente a partir del clown. Digamos que en ese sentido es completamente clara la lógica que él plantea y que también la propone en las conclusiones sobre la relación, digamos, docente-artista, artista-docente. Eso me parece clave. Eh, Pienso que hubiera sido interesante también que en las conclusiones hubieras planteado un poco la relación entre docente, artista e investigador, que es como un ciclo que se cierra en tu trabajo. Se ve muy claramente cómo se cierra ese círculo, porque además no solamente es evidente que estás haciendo un ejercicio docente, ¿m? Estás haciendo un ejercicio artístico desde la perspectiva del clown, pero además estás haciendo otro rol interesantísimo, que es el rol del investigador, porque estás investigando tu propia práctica. Me parece, digamos que es bien interesante eso. Yo hacía unos comentarios, digamos, en la primera entrega, hacía unos comentarios más bien formales con respecto al documento escrito, sobre la estructura, sobre la manera de citar, etcétera, que me parecían preocupantes, pero creo que esos errores fueron subsanados. De tal manera que cierro mi intervención, pues diciéndole a Carlos que me parece que tu trabajo es un trabajo bastante importante para la licenciatura, porque considero que articula perfectamente como esas tres dimensiones del perfil del licenciado nuestro. Es decir, es un docente, pero además es un docente que tiene una perspectiva artística muy clara y que además se la juega por el lado de hacer investigación de su propia práctica. Creo que es muy interesante, digamos, destacable el trabajo tuyo en ese sentido, Carlos. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, maestro Carlos. Entonces le vamos a dar la palabra al tutor y ahorita, si me lo permiten, yo sí tengo una pregunta que hacerle a Carlos. Entonces, maestro Eduardo. Muchas gracias, profesor Arlenson, profesores, Carlos, y asistentes a que están viendo este en vivo. Pues yo quiero resaltar del trabajo de Carlos el riesgo de asumir el reto
como bien lo decía el profesor Carlos, hacer un ejercicio como de transposición de sus preguntas artísticas al aula y arriesgarse a no solamente enseñar lo que él ya sabe, sino a mostrarlo desde su propio, desde un ejercicio performático, ¿no? Performándose, él mismo performando el aula, performando las estructuras, las instituciones, y definitivamente pues quiero señalar ese riesgo que toma Carlos, y en el cual insiste tercamente desde la práctica, desde su estadía también en México y luego en su práctica de inmersión y mantiene la pregunta. Y yo creo que el valor de mantener la pregunta y de construir la pregunta a partir de los espacios académicos que también logra articular dentro de esta propuesta, el énfasis, la práctica pedagógica y el trabajo de grado, pues termina dando este resultado de este trabajo, que como él lo menciona, no termina ahí, sino que se proyecta para un proyecto de vida. Y quiero resaltar también eso, quiero decir a modo muy personal que estoy muy entusiasmado con estas sustentaciones que han sucedido estos días, en donde veo que muchos de nuestros estudiantes no solamente hacen el trabajo de grado como por cumplir con el requisito de grado, sino que hace parte de una pregunta que los viene obsesionando a muchos y que tiene y que se implementa a lo largo de su paso por el programa, se fortalece con los espacios académicos y se usa el programa como una plataforma para seguir pensándose esa pregunta y proyectarla a sus prácticas laborales. Entonces, Carlos, pues mucha luz en esa implementación, en esas futuras implementaciones de esta y cuantas otras estrategias diseñes y diseñen con el grupo también de estudiantes que están conformando este proyecto. Yo creo que ahí también va. Bueno, no, mentiras, quiero decir otra cosa, perdón. Y es que esta tesis también aporta en cuanto a algo que nos estamos preguntando en la práctica pedagógica, que son los formatos de teatro para el aula. Ya comenzamos a trabajar con la lectura dramática, comenzamos a trabajar con el unipersonal didáctico y de una u otra manera esta estrategia vendría a ser otro formato de teatro para el aula o para la enseñanza del teatro en el aula, que alimenta o enriquece las propuestas que se pueden implementar y seguir desarrollando dentro de la licenciatura. Incentivar también a través de este trabajo ese diálogo entre las preguntas disciplinares con las preguntas pedagógicas y seguir borrando como esa falsa pregunta, ese falso dilema entre si soy artista, si soy profesor, si soy lo uno o lo otro, o investigador, y pongo el o, sino soy tanto lo uno como lo otro. Como lo mencionaba el profesor Carlos también, no es tanto un artista que tiene preguntas de artista que las lleva al aula, pero al mismo tiempo está revisando su proceso, entonces es también un investigador y todo es al mismo tiempo. Y así como Carlos se desempeña dando clases, también lo vemos en escenarios, lo hemos visto últimamente también haciendo funciones, lo cual borra ese dilema que todavía ese falso problema que todavía está en la cabeza de muchos estudiantes. Entonces, ahora sí, finalizo mi intervención. Muchas gracias. Profe Eduardo, muchas gracias. Antes de que se retiren, pues sí, yo tengo una pregunta para Carlos, y es, quiero aclarar que no he podido leer la investigación. Sin embargo, y frente a lo que acabo de ver, que me parece también, me acojo en las palabras de los tres profes, sin embargo, me queda la inquietud de qué pasó con los estudiantes frente a esta propuesta de profesor. O sea, porque en el transcurso de la exposición, pues efectivamente todo estaba centrado en el foco del docente. Pero el foco del docente, o sea, el trabajo es también para
mirar qué es lo que pasa con los estudiantes, ¿sí? Y no vimos mucho, digamos, en tu exposición, quizás en la monografía lo esté, pero en tu exposición no vimos este profesor nuevo que estás proponiendo, profesor artista, profesor, ¿cuáles son las ventajas que tienen los estudiantes de tener un profesor como estos? Esa es una. Y la otra es, definitivamente, si tú pudieras decir, y con la frase que pusiste ahí en tu monografía, ¿qué vidas transformaste de esos estudiantes? Listo, profe. Para empezar, pues mencionar que sí. En la monografía yo menciono que pues la investigación va en el foco hacia el rol del profesor, pero claro, es indudable que los estudiantes y alumnos son muy importantes. Entonces, bueno, yo reflexiono en el trabajo que los estudiantes al observar este modelo de profesor, como lo mencioné un poco en la sustentación, les permite salirse de esos lugares habituales que ellos están de aprender, de me siento, me paro, digo buenos días a todo el profe, me siento, escribo lo que la profe está escribiendo en el tablero, etcétera, a entrar en un lugar diferente donde los alumnos empiezan no a ver la clase como una clase, sino como un juego. Entonces los alumnos empiezan a jugar conmigo. Entonces se puede observar un proceso en el sentido de que al principio los alumnos estaban un poco así como rígidos, como tímidos, como, venga su merced, me ayuda a hacer esta intervención. No, no, profe, no, no, profe. Venga usted, no, no, profe, no, no, profe. Al final ya ser mucho más abierto. Hay una anécdota, bueno, como anécdota especial en el sentido de que al principio pues están muy reacios y a la práctica fueron los estudiantes de quinto semestre de ese entonces. Entonces yo les dije a los niños, bueno, vamos a mostrarle a los de quinto semestre lo que nosotros hemos hecho, pero yo no voy a hacer nada, sino ustedes van a ser los profesores. Entonces, en este sentido, estos niños, eso fue lo que me sorprendió, estos niños que eran muy tímidos, muy penosos al principio, fueron los que resultaron dirigiendo dicha actividad para estos profesores estos profesores de quinto semestre. Entonces, en este sentido, como los niños empezaron como a entender el aula como en un lugar donde yo me tengo que esconder y tengo que hacer caso, sino es un lugar donde todos estamos compartiendo, donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos jugando, donde nos estamos tratando todos por igual y todos estamos construyendo este conocimiento. Y la segunda pregunta, profe, me recuerda un poco que se me fue. Según la frase que tú colocaste ahí, que uno no puede, que el payaso Ay, no puede cambiar el mundo, pero puede transformar vidas, ¿qué crees que transformaste en ellos? sí, pues sin parecer egocéntrico, aclarándolo, esta frase yo siempre la utilizaba en mis proyectos de aula, siempre la utilicé en muchos lugares. Y al principio yo ponía esta frase como, bueno, vamos a ver qué nos posibilita y qué nos potencia. En la monografía, al final, yo pongo que sin pensarlo, al que cambié fui a mí mismo, fue a mi propia vida. Eso por eso decía lo egocéntrico. Ahora con los chicos, con los niños, pues yo siento que muchos, o sea, como también se mencionaba un poco con esto de las pedagogías del amor, de cómo estos alumnos, estudiantes, empiezan a tener esta cercanía con el profesor, lo empiezan a querer, lo empiezan a ver como un amigo, y esto posibilita en el aula que todo sea mucho más fácil, o sea, todo esto se trasciende. Entonces yo creo, hay el caso particular de un estudiante, que no puedo decir el nombre, pero voy a decir estudiante ese, que es un tipo de estudiante que, ¿cómo decirlo? Que él es muy difícil estar en el aula, es un estudiante que repite muchos años, es un estudiante que cuesta trabajo entender las cosas de la clase, pero con el profesor, ay, le tenía miedo por cierta forma a algunas profes, pero con el profesor Clown, él le permitió acercarse a él y abrirse todo este espectro que era este estudiante ese y mostrar por qué le pasaba lo que le pasaba y por qué le sucedía lo que le sucedía, lo que provocó que este estudiante empezara a mejorar poco a poco en este proceso educativo, al punto que él le iba muy regular en matemáticas y yo le decía, venga, venga, nos sentamos, o sea, eso era por fuera de clase, venga, nos sentamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, estudiantes? Me decía, no, profe, es que yo hago esto en la casa y mi mamá me regaña y a mí me da miedo, no sé qué yo. Bueno, vamos a hacer entre los dos este ejercicio. Si yo tengo este número y este número, él decía, no, profe, pues así, así, así. Y él iba como encontrando esa tranquilidad que también dije en la sustentación, iba encontrando estos ejercicios y los iba logrando hacer poco a poco. Entonces, puntual, así, muy puntualmente, yo creo que la vida de ese estudiante es.
Al momento que cuando volví a Cuitiba, porque yo volví después, lo busqué, pero no lo encontré. Pero yo creo que ese estudiante fue, pucha, marcó mi vida y yo creo que logré hacer un grano de arena en su proceso de aprendizaje. Bueno, Carlos, muchas gracias. Profe, Dime, profe Aro. profe Arlenson, no, es que quiero, a partir de esta respuesta que da Carlos, que realmente me quedé pensando, un, un- un elemento que quiero mencionar y es que probablemente vieron los jurados cuando leyeron la primera vez el texto, que él tenía unas frases enormes donde decía, gracias a mí, yo me quiero, sí, o sea, como unas frases que ahorita Carlos decía sin el ánimo de ser egocentrista o de dármelas. Yo cuando empecé a leer sus entregas y a seguir el trabajo, a mí me costó mucho entender esas frases. Me costó mucho como darle un lugar y tuvimos varias discusiones hasta ahora último sobre el lugar de esas frases en el texto principalmente, en su entrega final. Y ahora, quiero decirlo, ahora que escucho a Carlos, me doy cuenta que este trabajo además no solamente incidió como él lo está mencionando en los alumnos de múltiples maneras, que evidentemente tendremos más, en el texto está más claro de qué manera se incidió, sino que incidió mucho en él, en cuanto a confiar en sí mismo, creer en sí mismo, valorarse a sí mismo, y yo creo que son elementos que subestimamos en la formación. Y ahora que lo pienso, y permítanme esta reflexión porque la está emergiendo en este momento, yo me encuentro con muchos otros estudiantes que enfrentados a la práctica, como siempre, están en un mar de miedo y de nervios y todo, eso es normal, pero que radica en que no confían en sí mismos, en que no creen en sí mismos, en que no valoran, no se valoran. Y creo que sí, este trabajo lo manifiesta y creo que nos deja una tarea, nos deja una pregunta. Cuando Carlos habla del trabajo desde lo emocional, nos deja una pregunta a la licenciatura, a las diferentes áreas, de dónde está el lugar de la emoción, de la formación, ay, yo no sé cómo denominar, es que ni siquiera tengo palabras para denominarlo porque todavía para mí también es nuevo, como darle empoderar al estudiante con respecto a sus preguntas, sueños, proyectos y demás. Quizás por eso es que estoy tan conmovido que todos estos estudiantes, estas últimas sustentaciones veo que son estudiantes empoderados. O sea, creo que es una corte empoderada. Y ya, y no sigo hablando más porque muchas Bueno, gracias. profe, sí, muy bien. Listo. Bueno, entonces, profes, si quieren se pueden retirar para hacer su respectiva evaluación. Carlos, si quieres empezar a ampliar, digamos, más cosas que nos quieras contar acerca del proceso que viviste, qué pasó en México, cuáles fueron esas transformaciones que llegaste con esas inquietudes, qué pudiste, como en buenos términos, comparar del proceso que viviste en México con la formación que has tenido acá, si de alguna manera te contribuyó o no te contribuye, como que nos cuentes también un poco, ampliar la mirada hacia lo latinoamericano, ¿no? Y si nosotros estamos desfasados, no estamos desfasados, y esta investigación cómo, digamos, incide de alguna manera en tu proyecto de vida y en tu proyecto profesional también, ¿no? Entonces, si quieres empezar y está abierto a preguntas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Carlos, te escuchamos. Bueno, profe Arlenson, de primera medida, antes de responder todo lo que su merced me dice, quiero agradecerle también al profe Arlenson, que yo lo escogí como tutor, pero no se dieron las cosas, pero está en los agradecimientos de mi trabajo y quiero hacérselos aquí de tú a tú, de forma no tú a tú, sino virtual. En el sentido, profe, que yo le agradezco infinitamente porque yo llegué a la universidad, como muchos, con esta concepción de, uy, no, yo voy a ser el superartista y esto de pedagogía, no sé qué, si no me importa. Pero al llegar a cuarto semestre, profe, con sus clases de pedagogía, viendo cómo usted enseña, viendo sus didácticas, profe,
logró hacer lo que ni yo mismo había hecho, sino era decir, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto que es didáctica, que es pedagogía. Encontrando este camino, pues, tan bonito que yo dije con el proyecto de grado, no, pues yo la tengo clarísima, yo tengo por acá esta inquietud y aquí tengo lo pedagógico y listo. Entonces es agradecerle, profe, por haberme acompañado en ese camino, además de ser profesor, como ese lado humano, sí, humano, que maneja el profe Arlenson en sus clases, de como, no, profe, es que tuve este problema, no sé si se acordará, tuve este problema, entonces, no, venga, muchacho, ¿qué pasó? No sé qué, yo esto, profe, y es como esta cosa tan bonita que el profesor nos genera que no representa, como yo decía, esta figura, no es el profe, toca irle a hacerle caso, le tengo que hacer las tareas para sacarme una nota, sino yo quería ir a las clases del profe Arlenson, era, uy, mañana tengo clase con el profe Arlenson, qué chévere con el profe Arlenson, y eso también provocó en mí una actitud diferente que me hacía que en pedagogía, pues sin ser egocentrista otra vez, me fuera de cierta forma bien con las notas. Entonces era como agradecerle al profe Arlenson como por poner esa semilla en mí y pues gran parte de este trabajo fue explotado a partir de la semilla del profe Arlenson con todo esto de los gestos docentes, con el video del punto, con el video de la niña, con el niño en la silla. Entonces era primeramente darle gracias al profe Arlenson, que el profe Arlenson es de esos profes que yo me imagino, le marcan a uno la formación y la vida. Yo cuando estaba en las clases, el profe decía, no, es que yo tuve clase con Jorge Plata y él me marcó la vida, no sé qué. Yo voy a decir, yo tuve clase con el profe Arlenson y él me marcó la vida. Por eso. A ti, gracias por querer escuchar y por participar en este proceso, de verdad, muchas gracias. Listo, profe. Ahora sí, entrando en materia, bueno, empezando con el proceso en México, pues fue ¿cómo se dice? Una confrontación que al final no fue tan confrontación, en el sentido que al programa que yo me presenté es licenciatura en literatura dramática y teatro, pero da la casualidad que es México licenciatura, significa como aquí decir profesional. Allá licenciatura no quiere decir precisamente que vaya a ser profesor, sino es como todos son licenciados, licenciados en Derecho, licenciados en Medicina, bueno, es como decirle profesional. En ese sentido, en ese contexto, yo llego a una universidad en formación artística netamente, disciplinar netamente, donde sus componentes como fundamentales de la carrera es actuación, dirección, luminotecnia, vestuario. Entonces, es encontrarme con esto como, uy, vengo de formarme como profesor y de siempre pensarme, voy a ser artista, y llego a este lugar donde todo converge para ser artista, y yo digo, uy, pucha, ¿y aquí qué pasó? Me está haciendo como falta algo, me hace falta algo. Entonces, en esa medida, empiezo como a notar allá en México que es re chistoso, porque en México es como, no, sí, nosotros nos pensamos al egresar, siendo pues formados disciplinarmente, pues salir a dar unas clases, yo pienso trabajar en que la escuela, en que la institución, no sé qué, y nosotros pensamos, no, yo me gradúo y me voy a ir a pedir trabajo al Teatro Nacional, no sé. Entonces es como allá en México cuando nosotros llegamos dijimos, no, es que nosotros vamos a ser licenciados, pero en el sentido de que vamos a ser profesores, fue como, uy, ¿cómo así que existe una carrera solo enfocada a ser profesor de teatro? Y nosotros, sí, señor, porque allá era todo disciplinar y había una tal cual optativa, llaman allá como electivas, de pedagogía, pero no era así, y entonces ellos eran, wow, chévere. Pero en esa medida, eso se le abona a México en el sentido de que como tenía muchas optativas en las de pedagogía, era que pedagogía para niños, entonces era cómo enseñar el arte escénico para niños, que para personas con discapacidad, cómo era para esas personas, en el ámbito didáctico, la didáctica de teatro, que fue la que yo tomé con mi compañera que también fuimos a los México. Entonces es como esto, y al momento de estar en la clase, de cómo ellos empiezan a hablar de estas pedagogías también y estos autores como artísticos, por decirlo así, pero con una mirada como muy pues, diferente, no, sino desde otro punto de vista el que nosotros manejábamos, porque da la casualidad y la consecuencia que lo que trabajamos eran cosas que nosotros ya habíamos trabajado, pero allá las pudimos observar desde otros lugares. Entonces aquí nosotros trabajábamos, no, que Morán, que la inteligencia ciega, que no sé qué, que todo muy chévere, pero al llegar a México la profe nos dice, bueno, y si nos pensamos en una inteligencia ciega de nosotros mismos, entonces es como, uy, pucha, yo nunca me había pensado eso. Entonces eso me permitió abrir como la experticia
y en el momento de ya empezar ahí tenía que ver la materia de proyecto de grado, no, seminario de proyecto de grado creo que era, dije, bueno, vamos a empezar con el anteproyecto. Entonces, en ese sentido yo dije, bueno, yo tengo aquí tengo lo pedagógico, lo vamos a unir. Pero entonces, si yo quiero investigar esto de cómo se hace este vínculo, cómo se hace esta didáctica, pues tengo que mirar de qué otras maneras los profesores están llevando su clase, pues para no ir a hacer lo que ya otros hicieron y se dieron cuenta que no servía, o lo que ellos ya otros hicieron y ya comprobaron y yo vaya a hacer algo que ya comprobaron. Entonces, como es donde empieza esto, la de observación ya en las prácticas aquí en Bogotá, de cómo los profesores de teatro daban las clases. Para eso nos servían las clases de observación con el profe Arlen. Entonces era como, muy bien, yo con mi cuadernito, mira, ok, perfecto. Sin ánimo de decir que estaba bien, yo estaba mal, yo consignaba eso y decía, bueno, él hace esto, eso, este. Si yo fuera ese profesor, yo lo haría así, así, así. Y como que todo esto me ayudó a ir recogiendo y sintetizando pues lo que iba cerrando como ese aspecto tan grande que tenía clown y pedagogía. Y después se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Después me encuentro con el trabajo de Jonathan con el unipersonal didáctico y yo digo, aquí está la luz de mi vida. Entonces Sí. yo leí el trabajo y bueno, y tomé ciertos conceptos, no sé qué. Después encontré el trabajo que el profe Alenzo también tutorió de, ahí se me va la chica de Cubides, es que se apellida. Estefan. Eso, de ella. Y ella ya me daba una mirada más hacia el clown y yo, ve. Entonces todo esto me ayudó a ir construyendo el trabajo y ya finalmente cuando llegué a Cuitiba, ya se puede decir que yo siempre se lo he dicho a mis amigos, como que este trabajo de profesor clown no nace ahorita para hacer la monografía, sino viene de mucho antes, es una investigación, digamos, que yo llevaba interior por dentro hace aproximadamente más de 4 años desde que entré en la carrera. Entonces al momento de llegar a Cuitiba, yo dije, pues bueno, ya todo lo que he pensado, ya todo lo que he estudiado, ya todos los diarios de campo que he hecho, no sé qué, eso me va a servir aquí, voy a aplicar todo acá. Y efectivamente ahí fue donde empecé toda la implementación y fue cuando me empezó a dar los resultados que me empezó a generar. Y del mismo modo, pues como se piensa como modelo de vida, ahí haciendo la guiño, guiño, diría el profe Romanov, haciendo la propaganda de cómo a partir de esto, con un grupo de amigos, siempre tuvimos la ilusión decíamos, bueno, vamos a hacer un grupo de teatro. Entonces siempre lo intentábamos y no podíamos, se caía. Intentábamos y se caía, tan. Y después de muchas cosas fue como, bueno, vamos a hacer convocatorias y no sé qué, y ya lo formalizamos, contratamos una chica que nos ayuda con el diseño, vamos a hacer el diseño de unas batas, que no sé qué, todo a partir del trabajo del profesor Clown. Entonces, con esto nos permitió ya presentarnos a convocatorias y por ahí ya estamos cocinándonos en unas de las que salieron hace poquito del distrito y del gobierno. Entonces, como este trabajo ya empieza a salir, yo pensaba, y creo que con esto termino porque ya estoy hablando mucho, yo pensaba la vez pasada de que durante toda la carrera yo siempre me preocupaba mucho de cómo, hijo de pucha, yo me voy a graduar, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer cuando me vaya a graduar, o voy a ir a buscar trabajo en un colegio, que fue a lo que yo dije que nunca iba a hacer, o voy a ir a buscar algo artístico, que esto es demasiado complicado, no sé qué, yo qué voy a hacer. Pero poco a poco yo mismo me iba dando la respuesta en el sentido de que listo, llegué aquí al último semestre, no sé qué, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. No, pues toca meterle ¿cómo se dice? Como todo a este trabajo de movimiento clown. Y entonces ahí empezamos a trabajar muy juiciosamente, nos encontramos muy juiciosamente, trabajamos, no sé qué, somos amigos, somos enemigos, somos de todo, pero ahí vamos. Y siento que con este trabajo yo pensaba antes como, y a eso iba la reflexión, ya me había ido por las ramas, de que bueno, voy a pasar de estudiante a desempleado. Ese es el tránsito que voy a hacer. Pero en ese momento digo, no, paso de estudiante a seguir en mi proceso investigativo, creativo, profesional, o sea, todo lo que mencionaba el profe Carlos Sepúlveda, en este grupo de Movimiento Clown, que la verdad, creo que ellos me están mirando, mis compañeros, agradezco infinitamente pues por haberme dado esa oportunidad, porque éramos un grupo de amigos y fue como, listo, miremos lo que Charlie está haciendo y lo miraron y a partir de eso
lo empezamos a hacer y ahí vamos sobre la marcha. Bien, bien. Pues, Carlos, qué gusto de verdad escucharte y de verdad poder reflexionar en torno como a nuestras propias búsquedas, ¿no? Quiero volver un poco al trabajo de grado y sobre todo cuando tú mencionas, porque eso es digamos que tú lo resuelves muy bien cuando dices que entras en confianza con los estudiantes. Ese entrar en confianza tiene también ciertas, digámosle así, por decirlo de alguna manera, complicaciones, ¿no? Porque no todos los estudiantes están en cierta madurez para entender que yo estoy representando algo, estoy siendo el profesor, efectivamente que tengo una relación más horizontal con ustedes, pero ¿qué hacer, por ejemplo, para que no esto se sienta como que no pase a faltar al respeto, pase a que se exagere en la confianza, se malinterprete esa relación con el estudiante, que uno entiende que es importante construir en él, que podamos vernos de una manera horizontal y que podamos tener, pero de alguna manera también ahí existe el respeto, ¿no? Entonces el respeto frente al trabajo, frente a la labor, la responsabilidad también del profesor que uno tiene en ese momento, que tú lo mencionas y a que yo también en muchos momentos de mi vida me veo abocado a eso, ¿no? Como que hace muchos años, no te voy a decir cuántos porque son hartos, cuando yo empecé en mi profesión, pues siempre me regañaban los directivos porque yo exageraba en la confianza con mis estudiantes, ¿no? Entonces, teníamos otro tipo de relación. Aquí, ¿cómo empiezas a resolverlo? ¿Cómo crees que hasta dónde es posible esto y hasta dónde de pronto no, porque no existe la madurez para poder trabajar con los estudiantes esta conexión? Y lo otro es la idea de el estudiante en la ruralidad, que sabemos que es diferente en muchos aspectos al estudiante del urbano, ¿no? Entonces, de la ciudad. Cuéntanos esa experiencia, más o menos, ¿qué crees que pasa con la idea de la confianza, la idea de establecer una relación horizontal sin necesidad de que se nos vaya y que se nos malinterprete? Sí, profe, precisamente de eso yo creo, así, yo iba a empezar con lo que el profe dijo, partiendo de que los muchachos de la ruralidad, los niños, porque yo estuve con niños de primero a quinto en multigrado y tuve a sexto y a séptimo ya normal en el colegio. Estos niños rurales son muy diferentes a los niños que están en la urbanidad, hablando un poco de urbanidades de Mosquera, que se puede El decir que urbano. es urbano, Perdóname, pero te no. corrijo ahí, el urbano. La urbanidad es otra cosa, recuérdalo. El urbano. Ah, bueno, Listo. los niños de la ciudad, Eso. decir que, por ejemplo, los de Mosquera, que se puede decir que ya eran niños de ciudad, pero no eran tan niños de ciudad porque el colegio quedaba hacia las afueras de diferencias abismal. Entonces, el sentido es que los niños del campo, ellos son muy, como yo decía ahorita, el profesor está tan privilegiado que en la rural tanto los alumnos como los papás, como todo el mundo, dicen como, uy, ese es el profesor, es que no es nadie ni nadie menos que el profesor, denle permiso en la tienda porque llegó el profesor. Entonces, como sentido de admiración, por decirlo así, hacia el profesor, permite, lo podemos decir que automáticamente surja dicho respeto del que estamos hablando con el profe Arlington. De la misma manera, al principio de la implementación, yo les presenté pues mi programa a los niños, pues que yo literalmente les dije, les voy a presentar esto, pero ahorita lo van a entender muy poco, pero en la medida de la posible lo vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces, dentro de esos postulados yo les dije, nosotros vamos a ser amigos, vamos a tener una relación de amistad, pero una relación no de amigos, muy amigos de compinches de compadres, sino una amistad muy precaria, una amistad de que si necesitas algo, sí, claro, yo te puedo ayudar. Profe, usted no es de matemáticas, pero me puedo ayudar en sí, claro, no sé qué. Entonces, como desde el primer momento yo les dije eso a los niños, hablando de la escuela, de los niños de primaria, y ellos desde el primer momento no sé cómo funcionaría, si es por el respeto que le digo al profe que genera el profesor, pero desde un principio fue como, bueno, se fueron acercando conmigo, como el profe, como, hola, profe, no sé qué, mire, profe, hoy le traje una papa, mire, profe, le traje una gelatina, mire, profe, le traje un tomate porque ayer hubo cosecha en mi casa.
Entonces es como empieza a ver como este sentimiento de cercanía, pero ya el respeto surge en ellos. No sé si es su formación en la casa, los valores de sus papás, o ya es con la experiencia que han tenido con las otras profes ahí en la ruralidad, que por cierto hacen muy buen trabajo, echando la puya. Entonces, en ese sentido, funciona ya en la ruralidad. Entonces, no hubo como problemas de que se excedieran de confianza o algo así, porque ellos sabían muy bien de cómo estábamos trabajando. Ellos sabían, como también yo le decía, lo dice Goleman, de cómo estas cosas emocionales se transmiten empáticamente. Entonces, yo le ofrecía ciertas cosas a los niños y ellos me respondían igual. Pues si yo les daba, digamos, mayor confianza, seguramente ellos me iban a coger más, me iban a devolver del mismo modo. Entonces, un asunto particular es como desde el primer principio yo dije, esta es mi nariz de payaso y esta nariz de payaso tiene toda una historia y merece respeto. Entonces, cada vez que los niños veían la nariz de payaso, decía, no, 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 no la coja, no la coja porque la nariz del profe, no, 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 no. Entonces, es como ese cierto tipo de cosas ayudan a que esto, en cuanto allá a bachillerato, a ser muchachos más grandes, que fue pues con los que, con ellos me tuve como una mayor cercanía. ¿Cómo decirlo? Como que el desarrollo fue un poco más, fue más chévere, fue más bonito, fue más, ¿cómo decirlo? O sea, me fue mejor con ellos. Sí. En el sentido de que como eran más grandes, y eso fue un problema que también yo lo mencioné en el trabajo, al ser más grandes, entendían, o sea, me cogían más el hilo en el sentido de que yo decía, yo soy profesor, no, pero soy profesor, no se les olvide que yo soy profesor. Mientras los niños en la Esmeralda, al principio de la implementación era como, llegó el payasito y todos vamos a jugar. Entonces, eso en las primeras clases pues fue como difícil con los niños, pero bueno, después se fue trabajando y se logró otras cosas. Pero con los muchachos grandes fue, listo, somos esto, él es profesor, nos viene a enseñar de esta forma diferente y tenía una aceptación muy positiva. Entonces era como, uy, tan chévere como el profesor nos viene a enseñar. Entonces yo les echaba chistes, les echaba cuentos, no sé, digamos, y ellos se reían en el aula y eran como, ay, no, este profe con las que tal, ay, no, profe, no sé qué. Entonces era como que ellos siempre estaban a ese interés de lo que iba a suceder. Entonces es como, bueno, hoy me contó un chiste, ¿con qué irá a salir ahora este profesor la próxima clase? Yo estaba por ahí sentado en la plaza así y me llegaban los muchachos y decían, profe, y en la otra clase, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no sé, es un secreto, es una sorpresa. Entonces es como este tipo de cosas que empiezan a generar, pues que sí hay una confianza y sí somos amigos, sí nos podemos hablar, podemos echar un chiste, no sé qué, pero hasta ahí nomás, una relación, yo lo mencioné en el trabajo como de amistad primaria, de amistad precaria, que eso obviamente eso se transmite en el aula de una forma espectacular. Si yo estoy afuera y los niños me invitan a jugar fútbol y yo voy con ellos a jugar fútbol y creamos esa cercanía, como esa confianza, esa misma confianza que se creó en ese partido de fútbol llega al aula. Entonces es como, ay, no, sí, acuérdense que el profe jugó fútbol con nosotros y fue chévere porque él se cayó y no sé qué, y él no sabía jugar fútbol y etcétera. Entonces, eso potencia la ruralidad. En cambio, con los niños de Mosquera, ellos eran séptimo, sí fue como un poco más reacio porque en el colegio de los niños de la ciudad estaban como más, ¿cómo decirlo? Como más mediados sobre el profesor de la autoridad y el profesor que da miedo. Y ellos tenían un profe que justamente por eso lo mencionan en sustentación, el profe que ellos tenían era demasiado estricto que hasta a mí me daba miedo. Entonces era como uy, fue pucha, yo cómo voy a entrar aquí haciendo payasadas y este profe con todas las líneas así perfectamente alineadas, separadas milimétricamente, todo el salón sin un papel en el piso y los niños todos así sentados porque no podían hablar. Y uy, pucha, yo cómo voy a romper esto. Entonces fue a partir de esa como condicionante de los niños que yo llegué y empecé como a hacer mis primeras payasadas, por decirlo así, no sé qué, y los niños eran como a reaccionar, como a reírse, pero no lo hacían porque ya estaban condicionados que tenían como miedo, es como una niña me decía, es como, profe, es que si yo me río, yo estoy pensando que me estoy riendo de usted y eso es faltarle al respeto. Entonces es como este condicionamiento tan grande que ellos tienen, pero ya después fueron como ¿cómo se dice coloquialmente? Como aflojando, como soltando, a tal punto que el profe que era tan estricto, un día yo estaba ahí, ya estaba listándome para irme y se paró a la mitad del salón, hizo, mire, yo también sé hacer magia, y les hizo hacia los alumnos y esos niños casi se
y eso. Bien. Muy bien, Jorge. Mientras miramos si se animan a preguntarte las personas que nos están escuchando, preguntas como unas... Hay varias cosas también que sigo, que me dejaste pensando en la exposición, ¿no? La, y es sobre, por ejemplo, esto de emplear la pedagogía del amor. O sea, eso es extraño porque casi nunca nos atrevemos a hablar de eso. A veces lo menospreciamos, lo sentimos ridículos o demasiado evidente, pero creo que eso es algo en lo que debemos empezar a profundizar. Eh, cómo y dónde empiezas tú a pensar esto de la pedagogía del amor y cómo lo interiorizas para tu práctica? Esto también conectado de alguna manera, como qué pasa en tu familia con esto de la profesión que escogiste como docente y como docente clown, pues, por decirlo de alguna manera, de profesor clown. Entonces son dos cosas ahí también que nos gustaría que nos comentaras mientras llegan los resultados. Y si alguien quiere también preguntar en el chat, gustosamente nos gustaría que lo pudieran hacer. Carlos, cuéntanos. Bueno, esto lo de la pedagogía del amor, es que como en el trabajo también lo dice, yo hice como una unión de todas las asignaturas y todo lo que vi en la universidad. Entonces, esta idea nació desde el énfasis de creación con el profe Oscar, donde cada uno estábamos desarrollando un proceso y pues yo empecé a desarrollar un proceso con el profe Oscar de clown, no sé. Entonces yo empecé a hacer mis presentaciones de clown normales y el profe Oscar me decía, no, es que no me haces reír, no, pero es que no entiendo, no, es que no sé qué. Entonces ahí fue cuando como se fue moldeando esto de la pedagogía y fue naciendo ahí en ese punto. Entonces cuando hice estas primeras, ¿cómo se dice? Experimentaciones, porque eso yo lo pongo en el trabajo, que yo nunca experimenté con los niños, yo les llevé algo que yo ya lo había probado y sabía que funcionaba. Entonces estas experimentaciones las hice como con mis compañeros del énfasis de creación, como venga tal persona, venga, mire lo que está haciendo. Hasta en una ocasión mis papás fueron y también observaron lo que yo estaba haciendo. Entonces, como desde este énfasis de creación, el profe nos permitía pensarnos, como nos invitaba más bien, a pensarnos de cómo listo, la clase ya está curriculada, ustedes ya tienen la pedagogía metida en la cabeza, ya se saben los textos docentes, ya se saben la teoría, ya se saben todo esto. Entonces, ¿qué elementos creativos le puede usted meter a ese trabajo? ¿Qué elementos de su vida personal, de su desarrollo, de sus antecedentes como ser humano, de sus raíces, aquí otra vez otra cuña, santanderianas, que son mis papás, como esas raíces santanderianas, ¿cómo puede usted plasmar eso en este profesor? Entonces ahí entramos en debates con los compañeros en el momento que decíamos, no, es que nosotros aquí en la licenciatura algunos profesores dicen que no nos podemos meter como en esos terrenos porque ya no nos pertenecen a nosotros como profesores, sino a otras instancias. Entonces, ¿cómo podemos empezar a meternos en ese lugar de por los laditos, por lo que yo mencionaba? Ofrecer una amistad que es imposible que no aparezca, un lazo de afecto que es imposible que no aparezca, pero cómo empezar a controlarlo de a poquito y utilizarlo para la clase. Entonces, en ese sentido, yo empecé a buscar los conceptos en ese entonces en el énfasis estaba Carolina Patiño y ella estaba trabajando en su trabajo de grado sobre la pedagogía del amor. Entonces ella me dijo, no, mira Charlie, a ti de pronto te sirve esto, no sé qué. Entonces también yo empecé ahí como a empaparme de esa teoría, no sé qué. Y también con el profe Oscar nos preguntábamos y con el profe Eduardo a veces de cómo podemos posibilitar y potenciar esas cosas que siente el profesor, porque siempre vemos al profesor como una persona que habla y explica, y etcétera, 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 pero ¿dónde queda ese lado humano del profesor, esos sentimientos del profesor? ¿Cómo el profesor se puede construir a partir de sus emociones? Entonces, a partir de esto fue como, bueno, vamos a tratar de investigar un poco de esto de las emociones, qué son, cómo se manejan en la clase, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera empezó como a crecer todo esto de la pedagogía del amor. Esto lo de las 7 percepciones, se me va el nombre, 7 percepciones y no sé qué, según el CENILOG, eso fue suscitado a partir de lo que Carolina una vez me mostró, porque ella también lo utiliza con su otra compañera en su trabajo. Entonces yo, uy, juepucha, yo estaba haciendo esto y yo ni siquiera me había dado cuenta que yo estaba haciendo esto. Entonces también eso lo hablamos con el profe Oscar, de cómo nosotros nombramos
eso que estamos haciendo. Entonces yo estaba haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, pero de qué manera nombraba eso que estaba haciendo. Y resulta que eso que estaba haciendo ya estaba teóricamente definido. Entonces, por un lado eso. Y por el otro, pues todo es una cosa muy chistosa de mis papás, en el sentido de que yo empecé a hacer teatro desde que estaba en el colegio, desde que estaba muy niño. Entonces, cuando yo tuve como, ¿cómo se dice? Como ciertos roces con ellos cuando, no, es que yo salí del colegio, me gradué y voy a estudiar teatro, yo quiero hacer teatro. Y decían, pero no, pero ¿qué es eso? ¿Pero usted a qué se va a dedicar? No, una cosa, no, la otra, no sé qué. Y yo, no, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer teatro. Entonces, hubieron ahí como unas confrontaciones ahí medio chistosas, que como mencioné al principio, yo decía, no, yo quiero hacer teatro, voy a ser actor y voy a triunfar en el mundo de la actuación. Entonces me presentó ¿qué? A la SAP, y llegó a ese lugar, y eso también lo hablamos con el profe Oscar, es que todo tiene que ver con todo. Llegó a la SAP y es un lugar donde yo no me sentía cómodo, donde yo no me sentía, yo no me hallaba, era como un lugar que no me gustaba, como que no sé, no me sentía en ese lugar, a lo que con el profe Oscar denominábamos el genius loci de los lugares. Entonces como que no me sentía bien, entonces yo dije, no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Entonces me remití a la pedagógica, llegué a la sede, la visité y me sentí como en casa, me sentí como más abrigado, como más arropado, como más chévere. Entonces ahí fue cuando empezó mi proceso de admisión, y yo les dije a mis papás, voy a estudiar licenciatura en artes escénicas. ¿Y qué es eso? Yo no voy a ser profesor de teatro. Y fue como, bueno, listo, está bien. Y a medida que fue desarrollando la carrera, yo pues hacía funciones por fuera, de manera independiente, por decirlo así, con mi hermano o con otras cosas, así haciendo teatro. Y ellos decían, pero ¿usted para qué está estudiando? ¿Para hacer eso? ¿O para hacer qué? Y yo, no, pues voy a ser profesor, que no sé qué. Y ellos decían, bueno, cuando iban a la sede y veían mis ejercicios de creación, yo todo así un profesor, ¿okay? Cuando iban a la práctica todo un profesor decía, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Va a ser profesor o va a hacer eso que hace allá afuera? Entonces como que ese tránsito como que fue muy confuso, que es como, listo, ya sabemos que lo que usted está estudiando se llama licenciatura en artes escénicas, pero más allá de saber así a ciencia cierta qué es lo que yo estoy haciendo, como que todavía está ahí muy en la nebulosa, pero ya está un poco más centrado, porque también lo mismo, fue como yo empecé a hacer unos talleres de clown, me decían, pero usted ¿por qué está haciendo esos talleres si usted va a ser es profesor? Entonces, no, pero es que esto bien tiene que ver con esto. Entonces, ¿por qué su proyecto de clown habla de payasos si usted dice que es profesor? Entonces es como ir intentando como hacer ese vínculo, como, pues, pucha, de ir atrayéndolo y decirle, mire, yo soy profesor, no sé qué, también soy artista y investigo, y por eso yo hago este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, mis papás dicen, es que yo hago muchas cosas, o sea, yo hago muchas cosas, y no sé, eso ya es interpretación mía, percepción mía, que esas muchas cosas para ellos probablemente son como separadas. Entonces, aquí se presenta, aquí está siendo profesor, aquí es payaso, aquí es esto, aquí esto, pero todavía no hemos logrado como mirar que todo eso hace parte de una sola cosa. Entonces, eso pasó aquí en mi casa. Con tu familia. Bien. Bueno, mira, te están felicitando mucho, estimado Carlos. Es bastante, la profe Claudia Liliana Sierra Casallas dice que es bastante interesante e importante la estrategia que planteas. Recordemos que el arte en la ruralidad es un aspecto al que los niños y jóvenes tienen un acceso limitado. Sí, muy importante eso que ella nos plantea y que nos hace ver, y que tú pudiste también empezar a trabajar. A propósito un poco de eso, y hablando lo que plantea el profesor Carlos, ¿cómo te sientes tú frente a la investigación, por ejemplo? O sea, como ser profesor, además, profesor de artes escénicas y profesor investigador. ¿De qué manera esas cosas como que se pueden juntar, se pueden articular? ¿Cómo podemos empezar a hacer como un poco de interdisciplinaridad y de investigar desde la interdisciplinaridad
y desde los diferentes contextos y escenarios en los que nos podemos desenvolver. En esta investigación, ¿cómo te sentiste como investigador, ¿sí? En ese papel? Tú lo planteabas un poco al final, sin embargo, con la pregunta de Carlos, cuando te dice que, pues, que faltaba mirar en las conclusiones un poco más eso de investigador, pues a mí también me quedó sonando, ¿no? Ya hemos hablado cómo te ha afectado la investigación, pero ¿qué sería entonces investigar en artes y un docente investigador en artes y en otros contextos? ¿Qué piensas al respecto? Listo, profe, voy a ser puntual, porque ya están escribiendo que ya acabaron. Bueno, Bueno, bien. profe, todo esto, lo de la investigación, vuelvo y retomo, nace a partir del énfasis de creación con el profe Oscar, de decir que nosotros vemos, bueno, normalmente la investigación como una cosa acartonada que solo hacen los escritores, que lo hacen las personas muy estudiadas, muy académicas, pero no vemos estas otras cosas ¿de qué? De investigación que se presenta dentro de la creación. Entonces, como un elemento creativo también puede representar investigación en ese momento. Como ese hacer mío de hacer clown también era investigativo en ese momento. Entonces, a partir de estas premisas, es como yo digo, o sea, caigo en cuenta como que estoy investigando, pero por debajo de cuerda, por decirlo así. Es como un poco la concepción que se tiene de investigación. Yo pensaba la investigación allá, muy acartonada, objetivos, conclusiones, listo para de contar y listo. Y no como lo estaba realizando y el profe Oscar me dijo, no, es que eso que usted está haciendo también se llama investigación, querido Charlie. Entonces es como me empiezo a dar cuenta que este término investigación es una cosa no tan lejana, sino es afín, en el sentido que al momento que yo soy profesor, automáticamente estoy investigando, porque para hacer mi clase, para desarrollarme yo como profesor, para sea lo que sea, tengo que encontrar la investigación que me permita desarrollarme. Igualmente en lo artístico, si voy a hacer una obra, no sé qué, bueno, entonces ¿en qué contexto está la obra? No, es que ese contexto es este, no sé qué. Como todo esto de la investigación empieza a permear. Entonces, el profe Oscar nos mencionaba mucho de cómo la investigación prácticamente está, pues, hablando en términos de la creación, cómo está ahí a la puerta, a la vuelta de la esquina, por decirlo así, pero nosotros siempre hemos concebido la investigación desde las ciencias sociales. Por ejemplo, este programa que nosotros tenemos que conclusiones, no sé qué, no sé qué, no sé qué, viene desde allá. Entonces, como bueno, cómo nosotros, profesores, artistas, vamos a investigar lo que nosotros estamos haciendo desde nuestras propias concepciones y nuestras propias metodologías. Entonces, ahí viene lo interesante porque no se encuentra mucho de eso en el campo, lo que quiere decir que nosotros mismos podemos proponer las de nosotros. Entonces yo digo, listo, me gusta el clown, voy a investigar sobre el clown. Entonces yo investigando sobre el clown, indagando, reflexionando, no sé qué, era una cosa absolutamente riquísima porque era una cosa que a mí me encantaba, me fascinaba, lo veía plasmado en una hoja, pero también lo veía plasmado de cómo mis estudiantes reaccionaban, de cómo me sentía yo. Entonces aquí la investigación empezó a tornar otro lado diferente de, bueno, si hay una investigación encartonada, que probablemente es la que toque hacer, no sé qué, pero yo voy a intentar meterle mis propias concepciones. Por eso el profe, y con esto termino, el profe Eduardo, y por eso yo luchaba con el profe Eduardo, en mi trabajo yo pongo que chistes, pongo, este trabajo es hecho por un clown, pongo fotos, pongo imágenes, tratando de hacer eso, de listo, es una investigación y es académica y es seria, y yo sé, pero de qué manera empezamos como a meterle estas cosas que son de nosotros, en nosotros en cuestiones teatrales, artísticas y también mías, suscitadas a partir de mi experiencia, porque resulta que los chistes que yo ponía ahí es el chiste favorito que a los niños en Cuitiba les encantaba y siempre que me veían era, profe, ¿cómo es que hice el cerdito? Entonces es como todo esto empieza, esta investigación sigue siendo académica y todo este tipo de cosas, pero es una investigación que ya empieza a ser un poco más cercana con la persona que lo está haciendo, con la persona que lo está escribiendo. Por eso el autor Guattari, también suscitado por el profe Oscar, nos decía pues que en las investigaciones y en todos los textos, no sé qué, es imposible que aparezca la voz del investigador, el tono del investigador, el sentido con el que el investigador está escribiendo ese tipo de cosas. Entonces, por eso la investigación se volcó así en mi vida y es como, no, todo esto que yo hago, ¿cómo decirlo? Como tan
tan chévere, como tan alegremente, como, ay, vamos a hacer una hora, vamos a hacer una clase, no sé qué. Resulta que eso se llama investigación. Entonces, también, eso también abonándole al profe Arlenson, en el sentido de los objetivos, de como yo venía, uy, fue pucho, que es un objetivo, a mí me da miedo hacer eso, no sé qué, pero en las clases con el profe fue como, no, pero eso no es nada del otro mundo, entonces, bueno, y se hacen los objetivos, o sea, se hace la investigación cuadriculada, cartonada, por decirlo así, pero ya empieza a ser un poco más tranquilo, no empieza a ser como, uy, pucha, tengo que hacer un objetivo, sino, listo, vamos a hacer un objetivo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto, de esto, de esto. Ah, bueno. ¿Qué quiero hablar? Quiero hablar de esto, esto, esto. Ah, bueno. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué no sé? Ah, bueno, entonces esto es esta palabra, esta palabra, esta palabra, listo, un objetivo hermoso, precioso, listo para una meritoria. Ah, no, mentira. Entonces, Bueno, muy bien, entonces, Carlos. cierro Gracias la por todo, intervención. por esta charla que tuvimos. Entonces, la profe Eliana va a leer el acta y vamos a ver entonces a qué llegaron los jurados y el tutor de tu trabajo. Muy bien, profesora Bueno, Eliana. Charles. Gracias, profe Arlinson. Tun, 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 tun. Vamos entonces. Esto dice así: Vicerrectoría Académica, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Artes Escénicas. Acta de sustentación de trabajos de grado. Los profesores abajo firmantes, jurados y el director de trabajo de grado titulado Aportes de la estrategia didáctica, el profesor Clown para la construcción del rol del profesor de teatro en formación en la ruralidad, presentado en la modalidad de monografía por el estudiante Carlos Sebastián Ruiz Reyes, ¿sí? Consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación por las siguientes razones. 1. Articula de manera precisa el discurso disciplinar con respecto al proceso pedagógico e investigativo que propone la LAE en el perfil de egresado. 2. Aporta a la comprensión situada de los conceptos y referentes del modelo de formación en alternancia, otorgando claridad, por ejemplo, en los gestos docentes de un profesor de teatro en el aula. 3. Amplía la construcción del concepto de lo rural a través de la implementación de una estrategia didáctica que responde a las necesidades y particularidades del contexto. En Bogotá, a los 16 días del mes de abril del año 2021, jurado Carlos Eduardo, jurado Eliana Varela, director Eduardo Guevara. Cada uno puso como nota final, 5, para una calificación final por los 3 de 5 de tu trabajo de grado. ¿Listo, Charlie? Nuevamente agradecemos tu compromiso en el trabajo. De verdad esperamos que seas un gran profesional, que nos estés acompañando siempre con todo tu saber y con tu nueva propuesta, que no dejes de trabajar en ella. Y nada, sobre todo resaltar nuevamente, como insisto, el compromiso en tu trabajo. Entonces, ahora más tardecito el profe Eduardo te envía el acta firmada. Bueno, Charlie. Bueno, profe, muchas gracias a todos los profes, a Yana, a Eduardo, a Carlos. Bueno, entonces, Carlos, no se te olvide llenar la encuesta de egresados, por favor, que ya eres un colega más. Entonces, por favor, llenar la encuesta antes de retirarte. No se te olvide también que el profe Eduardo te haga la carta de aprobación para el cargue de la monografía en la biblioteca. O sea, hay otra carta que se tiene que hacer para, como aprobando esa monografía, ese cargue. De resto, no, felicitarte, de verdad. Muy bonito trabajo por lo que acabamos de ver y escuchar. Y nada, deseándote todos los éxitos del mundo, recibiéndote con gran cariño y afecto en esta profesión y que sigas así pensando en la educación, pensando en el arte, pensando en los niños, pensando en la ruralidad también. Si sigues, ojalá pudieras desarrollar ese camino o ese paso de cómo trabajar las artes en la ruralidad, que sería como un gran referente para el país. O sea, es un campo muy inexplorado que también necesita de mucho trabajo. Sabemos que hay gente que está trabajando ahí, pero que
podemos seguir aportando, ¿no? Entonces, gracias. No sé si alguien quiere ofrecer alguna palabra más, Eduardo, o... No, pues bienvenido, bienvenido, como lo decía el profesor Arlenson, a la comunidad de egresados del programa. Te estaremos convocando para futuros encuentros y futuras compartir de experiencias y claramente estos proyectos que empiezan a ustedes a implementar con su grupo, pues van a ser un ejemplo, un referente que quisiéramos obviamente que invitar para que compartieran esos aprendizajes ahora con los que siguen siendo estudiantes de la licenciatura, ¿no? Ya como egresados ustedes. Entonces, bienvenido Carlos, y bueno, felicitaciones pues por su trabajo, por el desarrollo del mismo, y por lo que viene de aquí en adelante. Un fuerte abrazo y mucha luz. Sí, bonito, mucha luz. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron participando, enviando sus mensajes. Muchas gracias por esa participación. Y Carlos, felicitaciones y nos volveremos a ver más adelante como colegas. Abrazos y hasta aquí una feliz fin de semana para todos. Por favor, se cuidan. Esto todavía no pasa, esta pandemia, entonces por favor, mucho cuidado. Gracias, profes, y bonita tarde. Un último saludo a Cristian, quien ha estado también detrás de todo este proceso. Gracias por todo ese apoyo, Cristian, muy amable, y ya, nos podemos despedir. Un abrazo, feliz fin de semana.